Primera de Reyes, capítulo 17. Es la cita para hoy. Primera de Reyes, capítulo 17. Nos gozamos de estar, ¿verdad?, este día de hoy. Abra su Biblia, si la tiene en su celular. Hoy, ¿verdad?, es una área muy cibernética, amén. Si está en su Biblia, en el celular, lo que sí le pedimos, el mínimo movimiento. Y por favor, su celular, úselo para leer la Biblia en este tiempo. Yo creo que la iglesia, ¿verdad?, se merece un respeto al ser la casa del Señor. Sabemos que hay vidas con unas emergencias, sabemos que hay gente que se nos tiene que ir antes de tiempo porque salen a trabajar, hermanos. Pero si usted no es de eso, por favor atienda el mensaje de hoy. Se lo digo con mucho respeto para beneficio de su vida. Dice Primera de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Señor, es tu palabra la autoridad suprema. Es tu palabra la que sé que hablará y ministrará. Y que este pueblo entienda, y el que está también allí a través de nuestras redes sociales a la distancia, entienda la proclamación de lo que hoy tu palabra quiere hablar al corazón por medio de la vida y testimonio de este personaje que transcurrió siglos y siglos atrás. Pero lo que se enseña tiene vigencia al día de hoy, 22 de julio de 2018. Yo, Padre Santo, me refugio detrás de ese madero de la cruz para que tú seas a través de mis labios hablando a la necesidad de este pueblo, de esta iglesia, Dios, con la que tú tienes llamado y propósito, Señor, y se está viendo. Habla toda edad representada aquí. Habla el liderato de esta casa. Habla, Señor, a la visita que nos honra con su presencia. Habla aún a mi vida. Necesito que tu palabra me hable y me ministre, Señor. En tu nombre yo he orado. Amén. Amén. Se pueden sentar. Y quisiera comenzar esta prédica cantando este himno de meditación. Se llama Enamórame de ti. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor, enamórame de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Enamórate de Dios. Enamórate de Jesús. Yo he leído esta cita y en Primera de Reyes, capítulo 17. Gracias, Ariel. Yo meto en problemas a la gente. Si después del coro hay tiempo, Israel vivía en una oscuridad. Cuando usted lee Primera de Reyes capítulo 17, tiene que transportarse a esos primeros 16 capítulos del libro, porque Israel estaba en una oscuridad completa. Un pueblo que vio a Dios, que vio literalmente la mano de Dios, que escuchó la voz de Dios por medio de profetas. Qué triste que pusieron a Dios en una esquina. Qué pena que se volvieron un pueblo indiferente, insensible, duros de cerviz, un pueblo obstinado. Dios les hablaba en misericordia y se volvían de nuevo a la cuneta. Y volvía Dios por profeta: levántate, Israel. Se levantaban y volvían como pueblo. ¿Y por qué? El liderato tiene mucho que ver en esta historia. Es como si entre Israel y Dios una cortina de relación íntima, aquella relación hermosa, se perdió aquel encanto de tú a tú. Ahora había un muro de contención.
Israel se fue de huelga en adoración. Decretaron una huelga incondicional. Y todo porque el liderato sacerdotal olvidaron los preceptos de Dios. Y más aún sus reyes, hermanos, iglesia, fueron 48 años de oscurantismo. Entre ese capítulo 1 al 16. Todo porque después del reinado de David, reina Salomón. Luego de Salomón comienza aquella debacle con Jeroboam. Ubicó 2 becerros de oro desde Betel hasta la tribu de Dan. O sea, desde el comienzo hasta el final de allí el entorno de Israel. Y dice la palabra, habéis subido a Jerusalén, y he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Egipto significa tierra negra. 41 dioses diferentes, Sinri, Onri, o sea, Nun, muchos dioses egipcios. Y dice la Biblia que Jeroboam hizo sacerdotes de toda clase de su pueblo, y que no eran de la tribu sacerdotal. Establecer sacerdotes, usted tenía que ser de la tribu de Leví y heredaba el sacerdocio. Él escogió, vente tú y vas a ser mi sacerdote, los compró. Hermanos, hacer cosas sin contar con Dios. Cuente con Dios para todo. Cuente con Dios en todo lo que vaya a decidir. Se lo digo como consejo. Yo hice unas trampitas sin que Dios se enterara, y quería tomar decisiones en mi juventud. Y llenaba por aquí, iba por acá, me escapaba y hacía cosas sin que Dios se enterara. Oye, y sin que Dios se enterara, Dios me enviaba unos chismosos de Él. Él los tiene. Ven acá, Joel. Así dice el Señor. Deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Quién le dijo a ellos? ¿Te ha enviado Dios voces y te ha advertido? Cuidado. Así es Dios. O te advierte, ven aquí. O por un himno te habla. O al entrar te redarguye por alguien. Ven acá, está más perdido que una bala perdida. Vente, echa para acá. Así es Dios. Dios envía sus chismositos a ministrarnos. Luego de eso estableció sacrificios a becerros. Trajeron costumbres y formas de rito, de sincretismo y malas obras. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nada ni con nadie. Luego vino allí, comenzó Israel, desde su liderato, una apostasía, y apostasía es corrupción en el sacerdocio, ya que instaló en sacrificio divino hombres y mujeres que no le tocaban hacer. Puso lugares allí donde hombres y mujeres no llamados por Dios los puso en puestos peligrosos. Luego de Jeroboam vino Nadab. Y dice la Biblia que él hizo lo malo delante de Jehová, andando por el camino de su padre, haciendo pecar a Israel. Hermanos, mis acciones pueden hacer que otros hagan lo mismo. Luego de Nadab vino el rey Baasa. Y de Baasa se dice que fue asesino de Nadab. Hermanos, cuando hay codicia, cuando hay ambición, cuando hay metas, sin contar con Dios, ¿qué pasó? Luego vino Ela. Y la Biblia dice que describe que este hombre era un borracho. Hermano, lo dice la Biblia, no yo. Y fue asesino de Simri. Asesinó a Ela. Se le llama en la Biblia culpable de traición. Luego vino Omri, un rey, un aventurero militar.
Hizo lo peor delante de los demás porque provocó la ira de Jehová con sus ídolos. Con esto se completó un ciclo de 6 reyes. Y luego dice la Biblia que llegó Acab, hijo de Omri. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, sobre todo los que fueron delante de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Él dijo: estos que han hecho Jeroboam sin rioli, esto es chiquitito, me toca a mí ahora hacer la obra de arte. Y que este hombre contrajo nupcias con la hija de Ed-Baal llamada Jezabel. Hermanos, lo que dice en simbología es que unió los preceptos de Dios y los mezcló con cosas que no eran de Dios y que Dios no aprobaba. Y lo que Dios no apruebe, hermano, no lo haga, por favor. Dios es recto, Dios es firme, Dios es veraz. Yo trabajé para una agencia. Esta actividad fue cuando se celebraban los 500 años de descubrimiento. Venían barcos y yates de muchos países. Y a mí me tocó dirigir la parte de la logística de alimentos de todos los empleados que estaban trabajando en ese puerto de San Juan. Más recibir esos capitanes y ese protocolo de cada barco, una cosa impresionante. Una noche me tocó a mí quedarme en ese turno doble de por la noche. Ya mis ojos estaban atrás. Y de momento me dice: mira, hay que llegar aquí en esta sala ahí porque vienen todos los capitanes de los barcos y gente de otros países y te va a tocar a ti atenderlo. Y yo: pues está muy bien, yo lo atiendo. Cuando me dice: mira, hermano, lo que había ayer era un alambique de botella y cosas, que yo dije: ¿qué pasó? Sí, para que tú les sirvas a todos los capitanes toda la bebida. Hermano, yo no me había hecho ni un frappé en mi vida, ni una batida. Y cuando yo vi aquello, hermano, estaba mi puesto en juego. Yo le dije: ustedes me conocen, yo no puedo hacer ese trabajo. No, pero es que tú estás en el turno. Si ustedes sabían, yo honro mi trabajo en todo, pero esto no va con mis convicciones y con lo que yo creo. No, pero es que te toca a ti. ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Porque yo no sabía de esto. Y yo le digo: yo lo siento, yo ahora lo que tenga que hacer, yo hablo a mis superiores, pero yo no les voy a servir esto a estas personas. Pero Joel, no haga esto, no me hagan ustedes esto a mí. Y no lo hice, me costara lo que me costara, hermanos. Hay cosas que afuera, hermanos, tú vas a decidir qué vas a hacer, qué vas a probar. Israel estaba probando unas cosas. ¿Ves cómo Dios llamó a un enamorado? ¿Por qué el himno? Vamos a ver por qué Dios trajo aquí. Hermanos, Acab hizo una unión con las tinieblas. Mezcló lo santo de Dios con lo que no era santo. Hizo un injerto, y Dios no acepta injertos. Hizo una alianza y cedió. Hay cosas que yo no puedo ceder. No tuvo valor de mantener la pureza, fue débil. Esto trajo consecuencias terribles. Toda traza de adoración pura de Jehová desapareció en Israel. Trajo la más grosera idolatría de forma desenfrenada. El sacerdocio de Baal y se multiplicaron. Se hicieron cargo por completo de una vida religiosa de Israel. Tenían ídolos desde Betel hasta Dan, más un templo a Baal que lo hicieron en Samaria. Se declaraba que Baal ahora vivía y que Jehová había dejado de existir. En Primera de Reyes 16:33 dice:
Hizo también Acab un bosque y añadió Acab haciendo provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel, que antes de él habían ido. El desprecio a Jehová Dios y la impiedad más descarada habían alcanzado el punto culminante. Esta es la historia de un pueblo de más personas que tenían una responsabilidad que hacer. Y nosotros, analice lo que estamos viviendo. A veces hacemos ídolos. Creamos ídolos, no de imágenes. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida? Mi lugar, por el que hablarán. Esto es una afrenta contra Dios. Dios nos está llamando y convocando. Dios te está llamando, Dios te está convocando, y en medio de esta oscuridad y depravación moral, apareció en escena en la vida pública, hermano. De repente fue como si se abriera un telón y Dios dijo aquí 5, 4, 3, 2, 1, y de momento fue como si se abriera ese capítulo 17. Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, sin introducción, sin presentación, Dios no preparó camino como a otros profetas, sin saber quién era su padre, madre, dónde nació. Hermano, Dios a veces hace cosas de repente, de sorpresas. Un comentarista inglés dice de Primera de Reyes que el profeta más ilustre para Israel, el profeta más grande para los judíos es Elías. Le llaman el profeta de fuego. Lo comparan con Juan el Bautista. Tuvieron ambos mismas similitudes. Los dos tenían un atuendo profesional de cota de animal muerto. Qué diferente es la cultura de ellos a la nuestra. El yo llegar aquí con ropa de pieles, eso dice, a rayo, este es pof pof. Para Israel, eso es declarado inmundo. Vestirse con cota de algún animal muerto, eres declarado maldito e inmundo. ¿Por qué Elías y Juan el Bautista vivían a las afueras? No los aceptaban dentro de Jerusalén, de Israel. Eso es cultura de ellos. Cultura judía. Ambos se criaron en el desierto, en lo rústico. Juan el Bautista fue por una mujer al calabozo. Elías por una mujer se encuevó en una cueva y se ocultó por Jezabel. Y ambos eran con palabra severa de parte de Dios de fuego. Elías, dice la Biblia, toda luz había sido extinguida, toda voz de testimonio había sido acallada. La muerte espiritual se extendía por doquier y parecía como si Satanás hubiera obtenido realmente el dominio de la situación. ¿Qué va? No te turbes, no te confundas. En medio del entorno Dios está haciendo unas jugadas. Ya está poniendo unos puntos sobre las íes. Y el enemigo podrá poner una pausa y una coma en el plan de Dios, pero jamás impedirá el programa que Él trazó con la iglesia, con tu familia y con tu vida. Tenga eso claro. Dios es soberano y Él gobierna. Entonces Elías Tisbita, de los moradores, mire el único antecedente de los moradores de Galaad.
pues yo tengo que buscar Galaad. Significa rocoso, pedregoso. Quedaba 80 kilómetros al noroeste de Jerusalén, oculto, guardado allá. Tisbita significa el extranjero. ¿Cómo eran los moradores de Galaad? Cuando yo busco cómo eran los moradores de Galaad, que dice gente brusca, tosca, rústica, de acento grave, austeros. Hermano, austeridad es que vivían en gran pobreza. Gente endógamos, no se mezclaban con otras etnias ni culturas. Galaad eran cultidos por la vida al aire libre, tenían gran preparación física, era gente ogra de pocos modales, envueltos siempre con su capa de camello o de cabra, acostumbrados a pasar gran parte de su vida en soledad, dotados de una resistencia que le permitían soportar grandes esfuerzos físicos. Qué distinto era esta gente. Haga entonces su decisión, porque para mí Elías era como un cavernícola. Si me está dando toda esta descripción, este no olía a obsesión de Calvin Klein. La apariencia de este hombre, hermanos, rústica, ogro. Pero que me encanta, hermano, la gloria de Dios no va a medir si yo hablo bien o no tengo léxico. No va a medir si digo alabado o alabado sea Dios. No va a medir si yo digo aquí hay gato encerrado o aquí hay felino enjaulado. La gloria de Dios no me va a medir por el zapato que me ponga, ni por el traje o el carro que vengo, ni por mi posición social. La gloria de Dios viene en la medida que yo me pongo ante su presencia. Busco de Él, le soy fiel y Él te usará. Que me encanta que sobre sus hombros tenía la gloria de Dios, y cuando hablaba Israel temblaba. Mira, hermanos, a mí me ayudó mucho asistir a campamentos de jóvenes. La iglesia donde me crié había veranos que, mira, no iban otros jóvenes, pero yo estaba pendiente. Va a haber campamento. Iba donde el pastor Efraín Martínez. Pastor, voy de campamento, fírmeme, necesito su aprobación. Hermano, aquellas experiencias no se me olvidan. Jóvenes, esas experiencias atesórenlas. Esos retiros, esas actividades de los viernes, como la que vivieron con Radicén este viernes pasado sobre la sanidad. Yo no estaba, pero mi oído estaba y yo oía el ambiente. Por eso al final entré, no pude resistir, y como espectador mirando cómo Dios les ministraba. Esas experiencias son las que los construyen a ustedes. Joven que estás aquí, que no has venido a Radicén, ve los viernes, dale hora y media o dos de tu vida a Dios a la semana, y usted verá. Hermanos, aliente a su adolescente. Abuelo, aliente a su nieto, a su nieta, a que venga esas experiencias de jóvenes, a que venga esa experiencia. Hermano, una mañana estamos en una dinámica. Usted sabe que la iglesia de Dios Pentecostal MI, los varones acá, las mujeres acá, pero nos están ministrando. Hermano, entró aquel hombre que yo creo que hasta le dio una patada a la puerta del centro del campamento de Venezuela. ¡Ah! Así entró, así, hermano. Se paró, hizo: usted joven, levántese, levántate. Sí, así dice el Señor, levántate. Y fue por acá y dijo, no. Y a otro joven, ven acá, levántate. Así, mira, así me trajo Dios. Dios los dice que los va a unir en matrimonio. Y ustedes se van a casar en el nombre de Dios, y van a ser unos siervos de Dios, y van a pastorear. Pero no les va a ser fácil. ¿Ok?
Y empezó a hablar por allí, terminó, se fue, le dio otra pata a la puerta y se fue. Ninguno de los líderes sabía quién era él. Nadie lo ha visto. Aquellos dos jóvenes no se conocían. Con el tiempo se conocieron. Y aquí hay algo grande. Una relación amorosa no es para espiritualizarla. Yo quiero ser claro en esto. Y hay que tener cuidado con los Dios me dijo, que divorcian gente y unen a otras, apartan de ministerios, te apartan de iglesias y te dicen acá, cuidado con el Dios me dijo. Pero yo creo en el hablar de Dios. Esa pareja hoy día son pastores y yo los conozco y tienen una iglesia. Fue en ese caso, hermano, aquel hombre fue como un Elías. Así yo creo que Dios habla. Pero yo tengo aquí la mayor profecía. Yo no estoy buscando voces humanas. Con eso hay que tener mucho cuidado. Buscando que Dios me hable por alguien, por alguien. Mira, cuando Dios me va a hablar, me va a hablar. Dios es soberano. Pero aquí, yo quiero que Él me hable. Yo voy a la palabra. Si viene el profeta, amén. Y si no viene, amén también. Yo tengo la palabra. Seamos claros en eso. Hay que ser claro en esto. Yo creo en el hablar de Dios, pero Dios no confunde y Dios no deja sombras de variación. Y confirmaciones, si ya Dios te ha hablado claro, ¿para qué sé? ¿Cuántos años llevas buscando confirmación? ¿Cuántos? Dios habla claro. Y en ti hay un Espíritu Santo que te redarguye y te hará saber si es Dios, si no es Dios. Todo lo que yo he decidido, lo grande, por encima de toda la voz, hermano, es que cuando Dios me habla, yo tengo paz en mi corazón. Y esa paz que viene de Él, de que mira, sí Señor, obedezco y lo haré. Dios con mano firme levantó para sí un testigo poderoso. Job, hombre fiel y piadoso en Oriente. Dios lo llamó y se cree que Job fue contemporáneo con Abraham. Eso dicen los estudiosos, yo no sé. Abraham en Occidente, Job en Oriente, no sabemos. Pero Dios los llamó a cada uno en un diferente llamado. Yo creo que Dios, hermanos, como llamó a Gedeón, como llamó a Ruth, como llamó a Rahab, como utilizó a Hulda, a David, a Joel, con ese mensaje de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Dios llamó a Geo a construir. Dios llamó a Nehemías a reedificar. Te está llamando a ti, solicitando como llamó a Elías. En medio de una generación que el oscurantismo quiere venir, que quieren venir ideologías, Dios saca de su telón. Entonces Elías Tisbita, como quien dice, aquí les envío mi gallito. Yo creo en los enviados de Dios, pero aquí hay algo grande. ¿Qué preparación tenía Elías para esto? En esos 48 años, Elías tuvo que vivir guardadito en oración en secreto, en una vida sumisa, esperando y obedeciendo la voz de Dios. Obedezca a Dios, no se anteceda. Hermano, yo sé que nos desespera. Mire, hay cosas que en la parte humana ya quisiéramos hacer, pero Dios tiene control de todo. Elías andaba en el consejo de Dios. Elías meditaba en la ley de Jehová. Elías reconocía quién era Dios en su vida. Elías tenía una vida de congruencia. Elías, por encima de su entorno físico, ve el entorno físico como que no cuadra. Es que espiritualidad no tiene que ver con eso. Elías era íntegro y obedecía a Dios. Elías aparece ante nuestros ojos de la manera más abrupta.
Nada se dice de quiénes fueron sus padres. ¿Dónde nació? Mucho menos. ¿Cuál era su vida anterior? No se dice nada. Nada, no habla nada de su genealogía. Ni siquiera sabemos a qué tribu pertenecía de Israel. El hecho fue que él verdaderamente apareció y nos indica que fue de la tribu de Galaad o Manasés. Todo apuntaba a que estaba dirigido en dos cosas, hermanos. Galaad se extendía al este del Jordán. Galaad era una tierra silvestre, despoblado, sus colinas y ambiente, bosques frondosos, su formidable soledad, solo turbaba por la intención de los arroyos aquella soledad. Sus valles eran grandes, donde habían bestias salvajes. Este es el entorno donde se nos presenta el modo extraño de este hombre. No sabemos, hay un misterio. Hay estudiosos que dicen que creen que por lo menos posiblemente Elías tipifica, igual que posiblemente su descendencia, igual que Melquisedec, no sabemos. Se apoyan en que Elías también fue traspuesto al cielo en un carro. No sabemos. Se ven varias visiones donde Jesús lo ve como un testigo y en la transfiguración no sabemos. Esto es lo que, hermano, no es Joel Torres. Yo les quiero dar un mensaje responsable a ustedes. Ahora no llegue allá a congregarse, el pastor Joel habló y dijo unas cosas allí antibíblicas. No, hermanos. Yo te doy alternativa. Un día cuando tengamos la mente de Cristo lo sepamos. Enoc fue traspuesto al cielo. Hermanos, ¿qué yo quiero decirles? Hay preguntas que yo no las tengo, aún teniendo la Biblia de frente. Y yo no puedo tener congruencias determinadas por mi vida usando como que Dios me lo dijo. Por ejemplo, ¿Moisés murió o Dios lo enterró? No sabemos. Esa pregunta en el cielo un día Dios me la contestará. Otra, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Hay quienes llegan a unas comunidades. ¿Qué tú crees? ¿Que los demonios vinieron y se casaron con la hija de...? No sabemos. Hermano, yo de la Biblia lo que tengo que saber es que hay un Dios que vino al mundo a través de Jesús y me amó y me salvó y hay propósito conmigo. Hay preguntas que yo no las tengo. La pitonisa de Endor, el mismo Melquisedec, que dice su descendencia, hijo de nadie, sin descendencia. Hay quienes dicen que es tipo de Cristo. Amén. Pero yo no voy a crear una teología creada por mí humana. Y el peligro es cuando y a quienes yo los digo, imponiéndolo como ley. Así como el caso de Melquisedec, la advertencia de muchas cosas en cuanto a su nacimiento, su muerte determinada, para allí simbolizar lo que esto posiblemente estudiosos dicen es que Elías, Melquisedec, lo que simbolizan es el sacerdocio y realeza eterna de Cristo. ¿Entiendes? Si Dios llamó a Elías en estas circunstancias de oscurantismo, ahora voy hasta nosotros y traigo esta historia ahora. ¿Entiendes ahora tu preparación? ¿En medio de qué Dios te está llamando? ¿Entiendes tu crianza? ¿Entiendes ahora muchas cosas del entorno familiar? Campo, vienes de clase media o de la pobre,
Posiblemente aquí vino gente de una preparación paupérrima. Te llamó Dios del barrio, del condominio, de la urbanización, de un hogar de menores. Te llamó Dios allí, desde la juventud, desde la preadolescencia. ¿Entiendes el por qué pasaste ante la pérdida que vino de repente? Una crianza castrante. Tuviste una vida violenta, malsana, traiciones, capítulos difíciles, una cultura cristiana. ¿Cómo fue? ¿Dogmática? ¿Tradicional? ¿O fue rajatabla? Dios usa preparaciones. ¿Abuso? ¿No te presentaron a Cristo? ¿O si te lo presentaron fue de una manera incorrecta? ¿Qué preparación tienes? ¿Liderato? ¿Un ambiente familiar? ¿Fue de familia pastoral? ¿Sufriste mucho? ¿Sufriste tu liderato? ¿Estás aquí hoy sentado en una posible sabática? ¿Vienes de una vida violenta, de mucho trabajo? ¿Eras médula en tu iglesia? ¿Hacían todo? Y de momento Dios te tiene ahora en un ambiente donde no hacer nada y estar recibiendo. Dios usa diferentes preparaciones. ¿Qué viviste? ¿Qué marcas tienes? ¿Qué millaje traes espiritual o de afuera? Dios usa y cuando llama, Él llama y punto. Él te está convocando. Te está llamando y te va a mostrar como Elías. Yo creo en los llamados de Dios. Vienes de la calle, de una vida oscura perdida, donde tenías desde lo más alto pero vivías en lo más bajo. Cada mañana cuando entro por aquí lo que viene a mi memoria es aquel niño que cruzaba a pie 3 barrios con 3 hermanos, una en un carrito y una madre con 4 hijos camino a la iglesia de Dios Pentecostal Filadelfia, en Santiago Iglesias, en la calle 1786, a la urbanización Santiago Iglesias. A pie, y había que ir a pie, porque a veces el hermano Carlos no venía o el hermano Guillermo, en la guaguita amarilla de la iglesia. Pues íbamos a pie. Y ya había una hora para bañarnos y vestirnos. Y pienso en aquel niño que los martes iba a aquel culto de oración y a veces hacían debates bíblicos y había que ir allí sabiendo un versículo bíblico. Culto los viernes de sociedades y a veces evangelismo en la calle. Y me acuerdo como una madre iba al caserío que estaba en la parte de atrás y traía 15, 20 niños y le daba una escuela bíblica y les cantaba: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él. Y aquel tercer hijo de ella lo ayudaba con los niños. Pero en un barrio violento donde habían peleas y disensiones familiares. Y en medio de lo sano de la iglesia vivió en un ambiente malsano que aquello lo marcaba. Donde veía racismo, donde mami no fue aceptada por ser negra. Y le decían negra africana. Y aquel niño veía aquello. ¿Cuál fue tu entorno?
¿De dónde Dios te ha llamado y te está convocando? Y posiblemente mi testimonio no llegue a tus talones, pero Dios nos convoca. ¿Qué niñez marcada? ¿Qué recuerdos vives? ¿Fue enfermedad? ¿Un azote que vino? ¿Una división familiar? Y te trae a una iglesia donde posiblemente todavía no te adaptas. ¡Qué bueno! Eso es buen síntoma. Dios te está convocando. Te está llamando. Posiblemente ya te abrió el telón. Hay algo que hacer. No todos llegarán a un altar. No, aquel niño estuvo años cuidando carros o ayudando en el sonido, recogiendo cables y micrófonos al grupo que era Proclamadores de Filadelfia, que hoy es el grupo Regeneración, que les ministró hace unos meses. Aquel nenito, a eso era lo que hacía. O ayudar limpiando, y pertenecía a una tropa de cadetes. Y estuvo por 2 años donde todos los sábados íbamos allí a machete y a mano a picar monte, que salíamos con un picor, porque había una visión que se iba allí a erigir un templo y lo pisábamos en oración. Padre, este templo es tuyo, el dueño no lo quiere vender, pero creemos que tú nos los vas a dar para construir esta iglesia. Esos ridículos, de allí Dios llama a hoy alguien que te está predicando de Elías. ¿Qué testimonio tienes? La médula de este mensaje es: Dios te está convocando y te está llamando. Haz tu devocional personal. Elías tenía una vida íntima con hermanos, 48 años. No sabemos a qué edad Dios lo llama. No sabemos a qué edad él tiene el primer encuentro. Pero Elías tenía que haberse enterado lo que estaba viviendo su pueblo. Y eso le indignaba. Eso le incomodaba. Y saber que ahora había lugares donde en vez de adorar al Dios de los cielos de Israel, se estaban adorando imágenes, ídolos, que ahora el rey había hecho lo peor. Hermano, había incomodidad, pero él obedeció hasta que Dios le dio el llamado. Dios tiene gente guardada y lo está enamorando. ¿Ve? Elías yo le llamo el enamorado de Dios. Él es el enamorado de Dios que Dios tenía guardadito. Mire, el celo de Dios me lo dice un versículo en Primera de Reyes 19:10. Sentido es un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ese versículo me dice lo que él internamente tenía como norte. Esas palabras no pueden tener sino que Elías tomaba la gloria de Dios en serio y que peleaba por él y que honraba su nombre y significaba más que todas las cosas. Elías, con apariencia rústica y cavernícola, sin decoro, sin mucho léxico ni oratoria, hermano, sí, con ese mal olor que tenía que tener, con mano de piedra rústica, tal vez subsistiendo de sus rebaños o de sus cosechas, tenía la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, hermanos, Elías vivía conforme a las Escrituras. No sabemos si él tuvo acceso a la ley, al rollo que ya existían. No sabemos si él tenía contacto al vivir en Galaad, pero tenía un profundo anhelo, y de que vivía conforme a la escritura de Jehová lo hacía. El nombre de Dios y su gloria él lo tenía como primer puesto en su vida. Elías tenía un vivo celo por las cosas de Dios.
Elías tenía una vasta preparación física, pero más espiritual. Elías meditaba en la ley de Dios. ¿Entienden lo que se necesita para esto? Medita en Dios. Ese himno Enamórame, mis ensayos fueron en el baño en casa y cantando al aire libre. Leila y mis hijas tienen que ser testigos. A veces me paso cantando aquí. Aleida me oye. A veces entono, a veces desentono, pero le canto. Tal vez no canto. Hay jóvenes que dicen que yo canto bien, lo único que me escucho mal. Estamos orando por ellos. Pero de que adoro, una cosa es cantar, otra cosa es adorar. Y todos aquí adoran. Para cantar, sí. Certámenes, ay, ahora te miden la voz, que si esto, no. Pero para adorar, ¿tiene talento? ¿Vio cómo cantó el coro? Únase al coro de la iglesia. No ocultes tu talento. Deleítanos con ese talento que tienes. ¿Cuál es tu talento? Servir. Hoy me encantó que vi una nueva miembro en los ministros del parking, Nicole. La vi allí en el carro diciéndole al hermano, por allá. Y ya yo estaba en el carro y le decía al papá, ay, apretó el sol. Ya tengo calor. Y le dije al papá Rafi Espada, esto te va a costar algo caro. Ahorita a lo mejor es un filete miñón, un churrasco 10 onzas, well done. Pero gracias por el servicio y trabajar. Hay algo que hacer en la casa de Dios. Dios nos llama, Dios nos convoca. Ante todo lo indigno, se enteró lo que estaba pasando. Dios les revelaba y le hablaba. La pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo, Señor? Ora. ¿Por qué estos últimos 2 mensajes pasados sobre la oración? Elías tenía un vasto kilometraje porque oraba y hablaba con Dios. ¿Tú quieres que Dios te dirija? Ora. ¿Tú quieres que Dios te ilumine? Ora. ¿Tú quieres crecer en el Señor? Ora. Habla con Dios. Haz como yo hacía. Yo antes hacía una lista. Yo daba gracias, luego ponía a mi familia, luego me presentaba, pedía perdón y entonces comenzaba a orar por mi familia, la iglesia, cosas que tenía como peticiones, la salud de papi, yo la presentaba mis anhelos. Haga una lista, no va a ser interminable. Hay muchas cosas por qué orar. Oré por Puerto Rico. Oré por la iglesia. Ore por a lo que Dios nos quiere llevar. La adoración nos hará ir en un solo vocablo. La oración del justo puede mucho. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Lo dice Deuteronomio 31:6. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención, iglesia. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Esto Dios se lo dice a una de las iglesias en Apocalipsis 3:8.
y está vigente para nosotros. Hablé en una de las prédicas en el comedor abajo de esta mujer de China. Tenía en su casa un jarrón. Era de la familia y de sus ancestros. Era valioso y bello. Tenía un valor adquisitivo sentimental. ¿Y qué pasó? El jarrón, limpiándolo, se le cayó. Pero lo había heredado su familia, de sus familiares, de sus generaciones pasadas. Y para ella tenía un valor. ¿Y qué pasó? Llamaron a un alfarero de ese lugar, y el alfarero recogió todos los pedazos. Y como alfarero, pues fue restaurando, uniendo piezas, pero ¿qué pasó? Se veían pedacitos que no estaban, y otras con la mano pasaba lo rústico de la grieta, se veía todo el andamiaje agrietado de ese bello jarrón. ¿Qué él hizo? Hizo una mezcla en color oro y tapó todas las grietas, todas, selló el jarrón, que no liqueara nada. Todas las grietas y los rotos que habían, diminutos de todo el jarrón. Cuando la pieza le entregó a esa dama y a su familia, todo restaurado en oro, todo ese hilo, una red hermosa, adornaba, que hizo que el jarrón se viera más bello. ¿Qué hicieron familias cuando vieron ese jarrón restaurado en sus casas? Tomaron sus jarrones, los tiraron al piso y también los rompieron para que el restaurador y alfarero lo restaurara en oro. ¿Qué dice esta dama en este libro, en esta historia del jarrón? Una vez leí que las adversidades que nos rompen en pedazos, a veces lo que realmente hacen es poner verdaderamente las cosas en su lugar correcto. Si Ariel pudiera pasar un momento en el piano, pero estoy claro que el coro va a cantar ese coro de nuevo. Está ahí, amén. El tisbita, el extranjero, aleluya, que regresó de unos merecidos días de descanso. Aleluya. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, sí, a veces hay que desconectarnos. Cierra tus ojos, desconéctate. Dios nos llama. Hablaba por teléfono con una persona que quiero y respeto mucho, donde me dijo: Joel, yo amo a Dios, y tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida, muy importante. Sé que esa decisión le duele, ha costado mucho, hice por encima de los sentimientos, pero el llamado de Dios cuesta, es caro. A veces Dios nos tiene que quitar cosas. Entrégame eso valioso que te duele. Desde aquel día en adelante mi trabajo no fue igual. No fue igual. La manera de la supervisión, hablar conmigo, te echan a una esquina. Esto cuesta.
Aún en una iglesia, estar en la silla del señalado. Sí, yo sé lo que es esa silla. Y la pregunta es: Dios, ¿qué mal hice? Porque cuando te ven como líder, te ven como amenaza. Y si está por encima del líder, de ti un líder que no ha sanado y tiene conflictos, ¿cómo lo va a reflejar? Autoproyectándose, hiriéndote y creándote mala fama. En la iglesia se da todo esto. Hablo en la iglesia, en el mundo. Celos ministeriales. Se da la envidia. Porque son humanos los que están restaurándose aquí, en este hospital. Se viven injusticias. Se viven momentos que duelen. Pero tienes que entender que hay gente como tú que Dios está trabajando. Hay gente con una madurez. Hay gente que no tiene todavía esa madurez espiritual. Hay gente que no tiene una vivencia como la he tenido yo, o un millaje cristiano. Y tendemos a comparar. Pero hay algo claro. En medio de todo ese entorno hay un Dios que nos utiliza. Y que tienes un talento. Nadie nace sin un talento. Tú tienes una virtud. Deposítale en las manos de Dios. No entré de lleno en la historia. Más luego entramos en esa historia, lo que Él tuvo que hacer y todos los pasos que tuvo que dar. Esto es una introducción para esta historia poderosa de un hombre que, como lo llamó a Él, te llama a ti. Hay mucha oscuridad alrededor, pero allí había el programa de un Dios que se dejó saber y te llama. Por eso te está aquí capacitando. Y Dios tiene aquí una gente que lleva una preparación de manera agigantada y acelerada. Lo que yo tardé 30 años, Dios lo está haciendo aquí en poco tiempo, 1, 2, 3 años. Porque su venida se acerca. Respeta espiritualmente tu edad. No te antecedas a cosas que quieras hacer por ti. Deja que Dios vaya haciendo todo. Nunca de mis labios ha salido: yo tengo llamado pastoral. Hermanos, nunca. Porque Dios es así, que a los que le huyen y a los que no lo quieren, a eso Él llama. Dios te está llamando. Hay gente aquí que Dios está llamando y tú lo sabes por lo que estás pasando. Está en el valle de la decisión, en la encrucijada. Recurre a la oración. Es bueno desahogarse con personas. Pero como Elías, ve en esa soledad a Dios. Hay soledades que son buenas en Dios. Por eso a veces Dios nos da unas hospitalizaciones forzosas de soledad, de diálogo con Él. Lo está haciendo contigo. Te está llamando. Como llamado, pido al coro, por favor, entonen ese himno de nuevo final. Los tres estuvieron bellos, pero ese final, a manera de llamado,
Yo te invito al altar. Aquí hay matrimonios que están en decisiones importantes que hacer. Jóvenes, que yo sé que este mensaje, vidas que hay aquí, habla con Dios. ¿Cómo lo hago, Dios? ¿Cuándo? Las mismas preguntas de Elías. Ahora hago un llamado a salvación. Dios te está llamando a salvación si no le has conocido. Este tiempo es bien importante. Dios te está llamando. Yo te presento al Dios de Elías. Yo te presento al Jesús, el cual a mis 11 años yo le entregué mi corazón. Porque el que yo naciera en una iglesia y mami me llevara y mi papá, pasé un altar aquel martes. Si hay vida a salvación, permíteme que oremos por ti. Dale tu corazón a Jesús de Nazaret. Yo te invito a salvación. Necesitas a Jesús que te ayude en tu vida, en tus problemas, en tus situaciones, en tus decisiones. No pelees más con esas batallas de existencialismo. No todas las preguntas te va a dar la vida. Yo solo te doy una contestación. Jesús es la respuesta. Él es la respuesta. Si tienes decisiones que tomar, este es el altar donde Dios habla. Si necesitas paz, paz. Paz. Entrega esa ansiedad a Dios. Entrega esos ataques de pánico. Entrega esos miedos. Entrégalos a Dios. Si necesitas asesoría, Dios asesora y da instrucciones. Señor Dios, nos llamas. Dirígelos que tu palabra ya ha sido certera hoy. Certera. Dirige a tu hija. Dios, tú la estás enamorando de esto, Señor. Dirige a Kenny, Dios, dirígelo. Tú lo llevas a un crecimiento grande. Señor, tú tienes propósito con él. Oh, Señor. Tú lo dirigirás, tú estarás con él. Claro que Elías tenía miedos en la parte humana. Claro que él se hacía preguntas. De las preguntas Dios se encarga. De los miedos Dios se encarga. De la inseguridad Dios se encarga. Lo que Dios quiere es tu disposición. Oh, Señor.
este mensaje haya sido alimento al alma, haya sido canción a su corazón. Dale aquí alternativas y que él salga de aquí, Señor, confiando que con todo lo que él se va a topar de frente, oh Señor, dale el semblante, dale una valentía y una seguridad de que tú y él son mayores. Recibe la fuerza del Señor. Aleluya. Qué himno hermoso. Estamos en pie un momento. Dile a Dios, dirígeme Dios. Dirígeme Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo, Señor? Yo creo en ti. Dame apetito, Dios, para orar contigo. Dame apetito, Dios, para orar contigo. Abre, mi Dios, mi entendimiento. Si usaste a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades, las mismas debilidades que tenía Elías posiblemente las tienes tú. Las mismas peticiones que tenía Elías las tienes tú. Elías era tan humano como tú, tan imperfecto como tú, tan débil como tú. No te subestimes. Tú tienes que entender quién tú eres en las manos de Dios. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Que esta historia, Dios, haya calado, haya hablado, Señor, a lo que tú tienes con esta iglesia. Tú nos llamas y nos convocas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Glorifica a Dios. ¿Nos podemos sentar por un momento? Amén, amén, amén. Coro, bello.